Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Y el gobierno se fue en picada, como no puede ser de otra manera, contra las empresas que han abusado y mal utilizado los salvoconductos para sus trabajadores, debido al aumento de denuncias de compañías que operan en medio de la cuarentena, no siendo comercio esencial. Dos situaciones se dieron a conocer en estos días. El de la tienda de ropa Fashion Park, empresa que sacó permisos colectivos para más de 70 personas con giros como empresas de seguridad. Y el de Sporting Club de Valparaíso, que les transmiten carreras internacionales, por lo que abren oficinas para recibir apuestas con tarjetas de prepago. Debido a esto, 20 a 25 cajeras acuden a oficinas diariamente con permisos obtenidos con RUT diferentes al empleador, bajo rubro no esencial de telecomunicaciones hípicas. Bueno, ambas empresas no son claramente comercio esencial, ¿no? Bueno, para evitar esta situación, dada la urgencia en la cual estamos, porque está muy bien la hípica, está muy bien vender pantalones, pero hay mucha gente que está en su casa pudiendo estar trabajando y está haciendo un esfuerzo económico enorme, porque hay gente que se está muriendo y no son pocas. Somos de los países que va creciendo más rápido en cantidad de contagios diarios, 4.000, 5.000, 6.000. Para evitar esta situación, el gobierno recurrirá a una correlación entre el rubro de la empresa y el Servicio de Impuesto Interno. Cruzará datos como mecanismo de fiscalización que emplearán para detectar a aquellas firmas que estarían falseando su información como esencial para operar en medio de la cuarentena obligatoria decretada por la autoridad. De acuerdo a la ley que endurece las penas por infringir cuarentenas y medidas sanitarias, los empleadores que hagan trabajar a sus funcionarios en conocimiento de que están operando en una comuna bajo confinamiento van a ser sancionados. Además, hoy comenzó, recuerde usted, a operar restricción de permisos. Había 5 permisos semanales, a partir de hoy hay 2 permisos semanales. Yo cuando leí que el viernes hubo 970 y tantos mil permisos y que el sábado 1.040.000, vamos a ponerle 1 millón diario, viernes y sábado, de permisos, no vamos a contabilizar la gente que andaba sin permiso. Bueno, se explica entonces que el problema no solamente es de la gente que sale de manera irresponsable, sino también de la cantidad de permisos y la laxitud con que se estaban entregando los permisos. Aquí hay una buena medida, bajar de 5 a 2 semanales y restringirnos más nosotros mismos a salir solamente a lo ultra necesario. Vamos a la mesa de conversación y vamos a tomar contacto con el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen. Diego, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Está por ahí? ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas noches. Igualmente, pues muchísimas gracias. Bueno, hay tantísimos temas que conversar y por el que me gustaría partir por algo que ha sido noticia las últimas semanas, ha sido motivo de polémicas y encontrones entre oposición y gobierno, respecto de la factibilidad, de la constitucionalidad de algunos proyectos que envían algunos parlamentarios y se ha generado aquí la disyuntiva o la polémica de si hay algunos que están saltándose la Constitución, que están respetándola, más allá de ir al fondo del proyecto que se presenta. ¿Cómo lo están viendo ustedes como autoridades en el Parlamento? Bueno, Matías, ese es un tema que nosotros hemos tenido que enfrentar desde que partimos como mesa. Hemos tratado de generar un tipo de mecanismo que le dé certeza a los parlamentarios. Con la Secretaría General determinamos un mecanismo para generar informes de admisibilidad e inadmisibilidad, y cuando además hay muchas veces discrepancia entre los propios funcionarios del Congreso, porque habiendo más de 2 abogados sobre la mesa y a lo menos 3 posiciones, tratamos de recurrir a constitucionalistas. Yo soy abogado, pero tratamos de recurrir a los expertos en el tema y emitir un informe que dé certeza jurídica de la tramitación de un proyecto. Nosotros en la mesa actuamos en base a un informe de la Secretaría General, que podemos aceptar o no. Nosotros siempre aceptamos el informe de la Secretaría General, pero es la propia Cámara, el Pleno de la Cámara de Diputados, quien puede reclamar esta declaración de inadmisibilidad y declararla admisible y por lo tanto generar una tramitación. Acá, Matías, hay una irresponsabilidad tanto de quien presenta una norma, un proyecto de ley inconstitucional,
como quien cree que es un proyecto inconstitucional y no recurre al organismo técnico que es el Tribunal Constitucional. Yo aquí creo que esto hay que zanjarlo tanto para los dos lados. Y nosotros hemos tratado de generar un trabajo serio. En su minuto con el exministro Felipe Ward hicimos una mesa tripartita entre el gobierno, la mesa del Senado, la mesa de la Cámara de Diputados, para tener una comisión que fuera trabajando estos proyectos y también ver, y se lo planteamos incluso al propio presidente Piñera, ver la posibilidad de que las propias mociones parlamentarias que fueran declaradas inadmisibles también fueran tomadas en cuenta como políticas públicas por el Ejecutivo. Ya, perfecto. Eso entonces debería ir quedando zanjado porque en estos momentos es muy crucial ser respetuosísimo para salir adelante con nuevos proyectos, ser respetuosísimo, como siempre en realidad, no solo ahora, de los marcos constitucionales que nos establecemos, porque si no empieza a producirse otro tipo de inconvenientes y otro tipo de discusiones y de problemas, y ahí puede que salgamos muy mal parados todos. Matías, sin lugar a dudas, pero eso nosotros lo tratamos de zanjar con un procedimiento interno en la Cámara de Diputados, y quien tenga alguna duda respecto puede recurrir. Nuestro organismo, nuestro Estado de Derecho establece que se puede recurrir al tribunal quien crea que se está aplicando una norma inconstitucional, y así debería ser. Perfecto. Diego Paulsen, me gustaría que nos pusieras al día de las prioridades legislativas que hoy día a ustedes los ocupan, porque hay leyes súper importantes, hay leyes de largo aliento, pero también hay leyes que están saliendo de manera urgente por las necesidades en las cuales estamos. O sea, Matías, sin lugar a dudas, desde que se inició la crisis social del 18 de octubre y luego el inicio de la pandemia, la Cámara de Diputados estaba abocada en su totalidad a despachar proyectos de ley presentados por el Ejecutivo y también mociones parlamentarias en el menor tiempo posible. Y ese compromiso lo hemos visto reflejado en sacar proyectos de ley en tiempo muy prudente. Incluso un propio informe de la Secretaría General de la Presidencia establece que bajamos los tiempos de tramitación de proyectos de ley de cerca de un año a 11 o 12 días. Hemos estado tratando de legislar la mayor cantidad de días posible, también resguardando, porque tenemos que resguardar la salud e integridad de los trabajadores del Congreso Nacional. Hemos aplicado esta forma de trabajo telemático para aquellas personas que muchas veces no tienen cómo viajar desde Coyhai, que los diputados de zona extrema muchas veces no tienen vuelo, los que somos de regiones y que estamos a largas distancias, no tenemos vuelos permanentes. Hemos estado tratando de adecuarnos para poder cumplir, y el compromiso nuestro es que el Congreso Nacional no va a dejar de funcionar. Entendemos la situación excepcionalísima en que estamos y por lo tanto si tenemos que trabajar de lunes a domingo, así lo haremos, teniendo un horizonte claro que es llegar con las políticas públicas en el tiempo y en el momento que hoy día los chilenos lo necesitan. ¿Cuáles son las prioridades en la agenda legislativa hoy día, Diego? Mira, Matías, despachamos IFE 2.0 sí. La semana pasada. En conversación con el Ejecutivo estaría entrando el proyecto de ley de incentivos tributarios de carácter transitorio, que es la rebaja a la mitad de los impuestos de primera categoría al régimen ProPyme, que es la ley sobre el impuesto a la renta en el ejercicio comercial 2020-2021. Bajan la mitad de los impuestos, del pago de los impuestos de primera categoría, o sea, para empresas, ¿sí? ¿Durante cuántos meses? No, Matías, es para los años tributarios del año 2020, 2021, 2022. Esto es parte del acuerdo. Nuestra prioridad hoy día va a ser poder tramitar de manera rápida los proyectos que fueron, o sea, este acuerdo que se firmó el gobierno y algunos partidos de la oposición. Ya lo hicimos con IFE, lo queremos ver con este proyecto de incentivos tributarios, también el de protección de padres trabajadores que se ha dado ahí también una discusión con el tema del postnatal. El gobierno sí. ha hecho su propuesta, debería ingresar esta semana igual, y tanto la mesa de la Cámara como la mesa del Senado hemos estado tratando de tramitar de manera conjunta y rápida, en que no nos vayamos topando en los días de las tramitaciones, hacer lo más ágil posible el trabajo legislativo y podamos llegar rápido con una propuesta. Hoy día el mismo tema de la protección de los padres trabajadores o el proyecto postnatal que va a una comisión mixta esta semana, estamos tratando de despacharlo lo antes posible. Sabemos la urgencia y las necesidades que hoy día están viviendo los chilenos y en eso no vamos a descansar un segundo para poder llegar ahí. En esa ley, Diego, hay unanimidad en que hay miles y miles de padres y madres que están muy angustiados porque probablemente no funcionan los colegios, no funcionan las guarderías, tienen que trabajar, algunos tienen que salir a trabajar, no solo los trabajos domésticos o telemáticos,
y no tienen con quién dejar a sus niños, ¿no? Y no son solo aquellos, eso es un ánime, es una realidad de todos los chilenos y chilenas, o de gran parte, que no tienen soporte, red familiar o medios para dejar a sus hijos con alguien. Pero no es una realidad solo de aquellas personas que tienen contratos de trabajo, que pueden tener postnatal. Entonces, más allá de la ley de postnatal, ¿qué leyes están discutiendo ustedes para proteger a estos padres y madres que no tienen dónde dejar a sus hijos al cuidado de alguien mientras van a trabajar? No, primero, lo que decíamos, Matías, hoy día es la oposición y parte de diputados del gobierno presentaron el proyecto postnatal. Y se inicia una discusión, el gobierno ha establecido en el protocolo de acuerdo y ha puesto sobre la mesa este proyecto de la protección a los padres trabajadores que debería ingresar, si me lo recuerdo, por el Senado. Y lo que se busca al final es proteger no solo el trabajo, sino que se mantenga la relación laboral de estos padres que hoy día no pueden ir a trabajar porque lamentablemente no todo es teletrabajo, poder asegurarle un ingreso mensual. Lo mismo se hace con el IFE, poder garantizar a las familias que tengan un ingreso mensual y que no tengan que salir a trabajar en momentos de cuarentena, esto para los ingresos informales. Entonces se está tratando de llegar con diferentes políticas públicas, Matías, ojalá en el tiempo adecuado, porque lo que nos está ocurriendo, y ahí es la autocrítica que tenemos que tratar de hacer quienes estamos en política, es que muchas veces nos entrampamos en discusiones y no nos damos cuenta que esa discusión que se alarga 2 o 3 días o 5 días o una semana hace que esa familia tenga que salir a buscar el alimento diario y los recursos para poder alimentar a su familia, y nosotros tenemos que hacernos cargo de aquello. Ya, pero el proyecto habla solamente de aquellos padres y madres trabajadoras con contrato. Matías, no he ingresado al proyecto. Lo que yo tengo entendido es que, primero, los que no tienen contrato o son trabajadores informales, el IFE sería una de las herramientas que los beneficiaría a estas personas, a este núcleo familiar. Aquel que tiene contrato y que por lo tanto sería beneficiario del postnatal o la extensión del postnatal sería a través de un subsidio. Al parecer se está tratando de analizar que sea por una suspensión de la relación laboral, manteniendo un ingreso permanente durante los meses que dure el estado de excepción constitucional, porque entendemos que claramente no están las guarderías, no están los jardines infantiles funcionando, no podemos arriesgar a nuestros niños a que vayan y se expongan a un contagio mayor y masivo. Tenemos hoy día que enfocar todos los recursos y todo el esfuerzo fiscal del Estado de Chile en poder ir en ayuda de estas familias que hoy día no tienen cómo poder sostener o no pueden, o tienen quien les cuide, o no tienen una red de protección familiar que los pueda ayudar a que los padres puedan trabajar y los niños quedarse bien resguardados. Otra de las leyes del momento necesarias para esta emergencia es el aumento de penas para quienes incumplan las cuarentenas en distintas ciudades de nuestro país. ¿En qué trámite legislativo va eso, Diego? Matías, eso ya es ley, ¿Ya fue promulgado? Fue despachado la semana pasada, fue promulgado el día sábado, ya Perfecto. Está en el diario oficial. Sí. Eso ya empieza ¿De cuándo rige? A regir, no, ya está rigiendo. Rige al ser publicado. Inmediatamente, y de hecho, si ustedes se acuerdan, hace 2 días atrás salió la fiesta clandestina el día sábado en la noche. Ya son personas que ya deberían ser condenadas. Ese es el tipo de personas que queríamos llegar con las sanciones establecidas en el proyecto de ley, a la gente irresponsable, a la gente que sabiendo que estamos en cuarentena es capaz de arriesgar su vida. Era para aquellas personas que sabiendo que están contagiados están dispuestos a salir a contagiar a la calle. Y también ahí hacen mención a lo que tú decías, muchas veces tenemos empleadores que están obligando a las personas a asistir a trabajar sabiendo que pueden estar contagiados, y para ellos también va a haber una sanción drástica para el empleador. Aquí, en realidad, este es un proyecto de ley que lo que apunta, Matías, es a hacer entender a los porfiados que tienen hoy día Chile en las condiciones que estamos. Ustedes son medidas que debe tomar la autoridad central, la autoridad sanitaria, en conversación con expertos, y también tienen resorte respecto a los alcaldes. Pero ustedes son representantes de alguna manera de las ciudades, de los distintos ciudadanos de lo largo y ancho de Chile. ¿Tienen posturas, me imagino que quiero saber la tuya, respecto de la necesidad de cuarentenar, por ejemplo, de cuarentenar ciudades grandes? Tú eres de Concepción, ¿no? O de la región de la Araucanía. ¿Araucanía? ¿Pero Araucanía de qué ciudad exactamente eres tú? La región más linda de Chile, Araucanía,
comuna de Lautaro Galvarino. Ahí perfecto, ya. Yo pensé que eran más hacia la región del Biobío. Esas zonas, bueno, la zona de la Araucanía pasó por momentos muy complejos. Después tuvo algunos brotes más al sur hacia Victoria, me parece, pero aparentemente está mejor. Pero el Biobío es una gran ciudad, una gran metrópolis. ¿Y ustedes creen que debería haber una cuarentena total para ese tipo de ciudades? O sea, Matías, sin lugar a dudas, y fue lo que pedimos en su minuto cuando estuvimos a Temuco con mucho foco de contagio. Hoy día y más abiertamente, hace 2 o 3 días atrás hablábamos, y una semana atrás hablábamos con el ex ministro Jaime Mañalich, ahora con el actual ministro Enrique París, porque tenemos un nuevo brote, Angol, Victoria, están nuevamente con 2 comunas que ya estuvieron con cuarentena total, claro, que logramos disminuir los contagios. Claramente ¿Volvió a subir? Y volvieron a subir un brote. Tenemos Galvarino, fue una pequeña comuna, Matías, de 10.000, 12.000 habitantes, de donde yo soy oriundo, y tuvimos casi 100 contagios en 14 días. Entonces, muchas veces se necesitan aplicar barreras sanitarias, mayor control hoy día del jefe de los militares a través del jefe de la Defensa Nacional. Pedimos cuarentena total, no pudimos conseguirla. Nosotros también pedimos y somos portavoz muchas veces de nuestros concejales, de nuestros alcaldes, de la misma ciudadanía que nos hace llegar sus posturas y entendemos porque además el miedo que sufren las familias en comunas aisladas como Lonquimay conseguimos tener una cuarentena con el ministro Mañalich y el alcalde Nialdo Negría. Cuando el virus se mete en las comunidades rurales, en las comunidades mapuche, entramos también con un problema cultural muy grande donde tenemos que entrar a ayudar y a colaborar. Y ahí la autoridad sanitaria tiene que también entender que no solo las metrópolis son causantes de grandes focos de contagio, sino que las pequeñas comunidades sufren de la misma manera y nosotros vamos a seguir luchando para que en caso de que las comunas que representemos y que veamos que existen brotes porque en el caso de Galvarino fue una persona que se dedica a hacer flete rural que se contagió y esa persona logró contagiar a 10, 15, 20 familias que hacía flete diario. Y se produjo una dispersión del virus en toda la comuna y no tuvimos cómo controlarlo durante 3 o 4 semanas. Hoy día ya tenemos menos focos activos, pero vuelvo a repetir, las cuarentenas son efectivas. Nosotros lo vimos en Temuco, lo vimos en Victoria y Angol en su primera cuarentena. Lo que nosotros hoy día estamos tratando de pedir es que vuelvan a ocurrir esos hechos y además estamos concientizando a la gente la importancia de respetar la cuarentena, de generar el aislamiento, de quedarnos en casa, de poder entender y que la gente entienda lo peligroso y nosotros también entender que tenemos que llegar con políticas públicas a tiempo. Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados, muchas gracias por este contacto. ¿Estás allá en el sur en este momento o estás en Valparaíso, Santiago? No. ¿Dónde? Ahora estoy en Santiago, viajé hoy día de Temuco a Santiago, una reunión, y ya mañana estoy a primera hora en el Congreso, espero estar allá a primera hora. Muchísimas gracias, Diego, buenas noches. María, que estén bien, buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Le vamos a mostrar a ustedes a través de una tecnología que tiene unos emprendedores chilenos cómo se están comportando los santiaguinos. Esta tecnología que está por ahora en la región metropolitana, casi minuto a minuto se puede saber, o con un desfase de algunos minutos, pero con mucha actualidad, cómo se están comportando los santiaguinos en la movilización. ¿Cuánto nos estamos moviendo? ¿Ha aumentado? ¿Ha bajado la movilidad desde antes de la pandemia, durante la pandemia? ¿Cuáles son las comunas que mejor se comportan a este respecto? ¿Cuáles las que han sido más porfiadas, las que ha sido más difícil bajar la cantidad de viajes diarios? Espérenos, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Se dice que en una pandemia se necesitan cuarentenas como una medida eficiente o una de las medidas fundamentales, pero las cuarentenas requieren que se restrinja la movilidad de las personas en esas ciudades. También se dice que a grandes rasgos las ciudades que mejor lo hacen, las ciudades que han logrado revertir el drama del COVID-19, han logrado bajar al 20%, o sea, reducir 80%, llegar al 20% de su movilidad normal. Y que nosotros, los estudios que hemos visto,
hemos sido capaces de reducirlo hasta el 60%, es decir, hemos reducido 40% y que es absolutamente insuficiente. Eso explicaría en parte por qué nos cuesta tanto bajar la cantidad de casos nuevos diarios, la cantidad de contagios diarios que tenemos. Bueno, hay distintas tecnologías y nosotros queremos presentar esta noche una tecnología que tienen emprendedores chilenos que están, no sé si solamente en Chile o en otros países. Quiero presentar a Antonio García, que es CEO y fundador de CitySense. Antonio, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Gracias a ustedes también por la invitación. Bueno, Antonio, yo estuve conversando con él hace unos días para que nos estuvo explicando un equipo aquí cómo funciona y quiero que comparta con ustedes, antes de entregarnos los datos, de qué estamos hablando, qué tipo de tecnología y qué tipo de datos nos vas a compartir. Bien, CitySense es una compañía efectivamente chilena y lo que estamos haciendo es llenar la ciudad de lo que nosotros llamamos satélites urbanos. Ya. Tienen que imaginarse unas pequeñas cajas como en la mitad de una caja de zapatos y cumplen los mismos objetivos que un satélite que se lanza al espacio. En vez de lanzarlo al espacio, lo instalamos en cientos de puntos de la ciudad. Y cada uno de esos satélites... Antonio, ¿cuántos puntos tienen en la ciudad? Hoy día en Santiago tenemos del orden de 220 de estos satélites urbanos y estamos creciendo a México también, en Monterrey ya tenemos del orden de 70. Ya, y están distribuidos en... ¿Cuántas comunas aproximadamente y están puestos en qué tipo de lugar? Me imagino que lugares de alto tránsito, ¿no? Sí, estamos en prácticamente todas las comunas de Santiago, de la región metropolitana. Ya. Nos faltan algunas todavía, estamos trabajando en ello. Y efectivamente van instalados en la mayoría de las veces en puntos de mucho tráfico, pueden ser billboards de vía pública, estamos en farmacias, estamos en estaciones de distribución de combustible, en este tipo de negocios que al final... requieren saber, por ejemplo, entre otras cosas, el flujo de gente que pasa alrededor de esa locación para poder proyectar sus ventas, por ejemplo. Perfecto. Y en este caso, ¿ustedes qué tipo de tecnología están utilizando? Porque hoy día está muy sensible el tema de los datos, por ejemplo. Sí, nosotros capturamos data de la ciudad, que es data pública, que está en el aire, desde la contaminación del aire a los niveles de ruido. ¿Ya? Y otras cosas que capturamos, por ejemplo, son las pasadas de celulares. Hoy día un celular que está con el Wi-Fi encendido está tratando de conectarse a un router conocido, al internet de tu casa, de tu trabajo, y en ese proceso nosotros somos capaces de detectar que hay un celular. No sabemos quién es, ni tenemos ni una posibilidad de saber quién es la persona que está detrás de ese teléfono, pero sabemos que pasó un teléfono particular en ese momento. Antonio, ¿pueden detectar el número de ese teléfono? No tenemos ni una posibilidad de detectar el número de ese teléfono. Ya, o sea, está garantizada el anonimato del teléfono. Yo paso con mi Wi-Fi encendido, con eso basta para que ustedes detecten que pasó un Wi-Fi, no que pasó mi teléfono celular, ¿no? Perfecto. Exactamente. Ya, hecho el punto. Podemos identificar ese dispositivo. Algunos de ellos, aproximadamente el 60%, tienen un código identificador único del Wi-Fi que nosotros después lo podemos ver en otros lugares de la ciudad, pero no tenemos cómo saber quién está detrás de ese número y por lo tanto incluso el ambiente legal del GDPR de Europa lo pone como un dato público en la medida que uno no sea capaz de conectarlo con una persona, cosa que nosotros no tenemos cómo hacer. Perfecto. Ustedes vienen midiendo tráfico de personas. ¿Hace cuánto tiempo para ver qué tan larga es la serie que tienen? Hace bastante tiempo. Hemos ido aumentando los puntos de medición, pero llevamos por lo menos 2 años con más de 20 puntos en la ciudad. En los últimos meses hemos ido acelerando mucho. Yo te diría que desde enero de este año en adelante ya tenemos más de 200. Perfecto. Bueno, preséntanos qué es lo que ha sucedido, cuáles son los datos relevantes, porque el otro día escuchábamos, por ejemplo, a Eduardo Engel, que en uno de sus informes de espacio público decía que lo que habría que generar es más transparencia y más rapidez en los datos de movilidad para generar, me acuerdo de haberlo escrito en un informe, una épica de cada uno en su comuna, decir cómo está mi comuna hoy día, cómo nos portamos hoy día yo y mi comunidad, salimos menos y también, competir un poco, decir, bueno, mi comunidad se porta mejor, somos más responsables y de alguna manera generar una forma de que vayamos quedándonos en la casa. ¿Qué es lo que nos vas a mostrar tú en primer orden? ¿La región metropolitana? Perfecto. Sí, les vamos a mostrar la región metropolitana y tal como decías tú, todo el interés de nosotros justamente ese. No solamente que la gente tenga más conciencia de si su comuna, por ejemplo, está siendo de las que tienen más movilidad y las que menos está respetando las cuarentenas, pero también para que las autoridades sepan si las acciones que están tomando tienen o no un efecto en la ciudad.
Mucho se ha discutido sobre si las cuarentenas generales realmente sirvieron o no, o si las dinámicas realmente sirvieron o no. Y más que andar lugubrando, lo que tenemos que hacer es mirar la data y ser capaces de ir tomando decisiones con el aprendizaje que generamos. Y hoy día les queremos mostrar un poco lo que nosotros hemos podido aprender y que además podemos ir viendo minuto a minuto y en tiempo real, que es muy difícil de lograr de otras maneras. Eso es interesante, Antonio. Minuto a minuto se puede ir generando esta información, ¿no? Ya, ahí vamos a ver eso. Sáquenme a mí la pantalla y veamos a Antonio que nos va a presentar. A ver, eso, a los Zoom. Ahí está perfecto. Estamos corriendo a Antonio de Zoom un poquito abajo. A ver, ¿cuáles son las comunas? ¿Podemos echar? No, antes, ahí. ¿Cuáles son las comunas? Esto está midiendo variación de la movilidad de la región metropolitana entre el 15 y el 21, es decir, de domingo a domingo. Comparamos esos 2 días y vemos cómo varió en estas comunas el tráfico. ¿No, Antonio? Explícanos. Sí, la idea es, por ejemplo, ver la última semana cómo varió el tráfico para ver qué comunas están portándose mejor en el sentido de que han logrado reducir su circulación respecto a la semana anterior. Ya, vemos que las mejores portadas son en azul, las mejores portadas en este caso, ¿no es cierto? Las mejores portadas, la Florida parece ser la mejor portada de domingo anterior a ayer. Pudahuel, que bajó un 21,6, Pudahuel bajó un 13,2, creo que Maipú vendría después, ¿no? No, San Ramón. Tenemos la Granja con 14,8, pero te cuento, por ejemplo, la Florida. ¿Ya? Para nosotros, volviendo a un tema de la épica, la Florida en este momento, no solamente en la última semana disminuyó en un 21% o 21,6% su tráfico, sino que además en el general de toda la ciudad es la comuna que más ha reducido su tráfico hasta el día de hoy, comparándonos con el inicio de la crisis, es decir, con la primera semana de marzo, ha reducido su tráfico en un 52,8%. De hecho, nosotros podemos entrar acá a la Florida. ¿Ya? A ver, cliquea en la Florida. A ver. Vamos a ver acá la Florida, y aquí en la Florida podemos ver en el fondo cómo... Mira, a ver, al principio, Antonio, debajo de la foto tuya, Antonio, a ver si pueden correr un poquitito, Antonio, a una esquinita de la pantalla. Muchas gracias. Estamos todos habituados a esta tecnología Zoom, así que no hay problema. Esto al principio parte aquí en 250.000. ¿Qué son esos 250.000? ¿Qué es tu medición en la semana del 9 al 15 de marzo? Buena pregunta. Nosotros lo que medimos son pasadas de personas. Entonces, cada vez que una persona pasa por alguno de nuestros puntos de medición, en este caso de la Florida, ¿ya? Nosotros lo contabilizamos como una unidad. Entonces, a principio de la crisis, durante esa semana detectamos con los sensores que tenemos en la Florida del orden de 250.000 personas. ¿Ya? Y uno puede ver cómo rápidamente, antes de que se decretara cualquier cuarentena, la velocidad con que cayó la migración habla muy bien, y eso se ve en casi todas las comunas de Santiago, de las medidas que las mismas personas tomaron por iniciativa propia. Fase 4 es cuando empezaron, cuando se suspendieron, por ejemplo, las clases en los colegios, ¿no? Correcto. Ahí fue y una fase semana 4. después de eso, y una semana después de eso se decretaron las primeras cuarentenas, que fueron estas 7 comunas, principalmente el sector oriente y Independencia. Y centro de Santiago, sí. Sí, perfecto. Y de ahí siguió, bueno, aquí estamos viendo para la Florida, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo para la Florida. Mira qué importante lo que dijo. Del punto 1, del principio de la curva hasta el final, que es desde la semana del 9 al 15 de marzo hasta ayer, la Florida ha bajado un 52,8% y en la última semana 21,6%, siendo la comuna que en el largo plazo es la que mejor se ha comportado, dices tú, ¿no es cierto, Antonio? Sí. Perfecto. Sí, así es. Perfecto. Volvamos al mapa general de la región metropolitana, señor director, por favor. O no sé si lo estás manejando tú, Antonio, desde tu casa. Lo manejo yo, pero está perfecto, sí. Ah, perfecto, no hay problema. Sí. Ya. Entonces, después tenemos otras comunas que no les ha ido tan bien y que uno empieza a entender o buscar las razones, pero las comunas que peor han logrado o que menos han logrado bajar su movimiento en la ciudad ha sido La Granja y Conchalí. Mira. Si vamos a La Granja, por ejemplo, que acá hay que felicitarlos porque uno entiende que hay comunas que es mucho más difícil que la gente logre mantenerse en la casa, y esto ya se ha discutido ampliamente. Pero en el caso de La Granja, como pueden ver, le ha costado mucho. O sea, han entrado en una suerte de onda constante donde aumentan y disminuyen. Pero acá yo quiero destacar de que han sido capaces de reducir respecto a la semana pasada un 15%, que es muy importante. O sea, ya ahí la última semana han tenido un buen
a un buen comportamiento en la granja, que es la granja, ¿cierto? Si seguimos en la granja, Sí. que no ha sido de las mejores, más bien se ha comportado ahí nomás en movilidad. Volvamos al mapa. ¿Qué pasa con las del sector oriente, que está muy marcado el rojo, el sector oriente, que es el rojo, sabemos que es mal comportamiento, se están sacando un rojo, Quilicura, Conchalí, tenemos ahí, tenemos Recoleta, tenemos Vitacura, Lobarnechea. A ver, por ejemplo... Uno que llama la atención, para mal en el fondo, es Providencia. A ver. Providencia fue el que más aumentó su tráfico la semana pasada, lo aumentó en casi un 12%. A ver, abre Providencia, por favor. Mira, Providencia desde antes de la primera cuarentena, antes de que se suspendieran las clases del colegio, hasta ayer domingo, Providencia ha disminuido en un 44,8% su flujo, ¿no es cierto?, de personas de circulación. Y la última semana viene creciendo fuerte. Y esto obedece... Perdón, ¿y cómo se han comportado las semanas anteriores? ¿Este 11,8 es solo de la última semana o es una constante, Antonio? Solo de la última semana, pero además si ven la curva, no sé si se ve mi cursor, pero sí, se ve. Ya desde el 31 de mayo aproximadamente, viene subiendo constantemente. Entonces, acá lo más preocupante, y volviendo a la gran pregunta de la efectividad de las cuarentenas de cualquier tipo que sea, uno que no es una regla general para toda la ciudad, hay comunas que se comportan de una manera y otras que se comportan de otra, pero en el caso de Providencia logró su menor nivel de movilidad justo en el momento de la primera cuarentena. Ya. Y nunca más volvió a tener un nivel de movilidad tan bajo como ese. Después subió, y subió de hecho mucho antes de que fuera el evento este famoso de la nueva normalidad que muchos atribuyen como el responsable del relajo de la gente. Nosotros acá podemos ver que hay muchas comunas que no es así, hay muchas comunas que efectivamente, con el mensaje de esta nueva normalidad, efectivamente la gente se relajó, pero comunas como Providencia la gente se empezó a relajar inmediatamente habiendo terminado la primera cuarentena. Sí. Pero ¿por qué no hablamos de la nueva normalidad? ¿Cuánto efecto tiene? Nosotros vemos aquí, señor director, si me puede mostrarme aquí en la pantalla un segundito, no sé si alcanza a ver que hay muchas... Vuelve atrás, señor director, por favor, porque podemos ver Providencia o la que sea, pero detrás hay un montón de grises. No era esa, era la imagen que teníamos antes con Antonio. Antes de esa, por favor. Ya, muy adelante. Quiero ver aquí. Okay. Aquí mira, por favor. Aquí vemos, esta es la nueva normalidad. No sé si se alcanza a ver, aquí es el comportamiento post-nueva normalidad. Todas las otras comunas, está resaltada Providencia, pero las otras, hay muchas que después de la nueva normalidad efectivamente subieron bastante. Cuéntanos de eso, Antonio. Sí. Nosotros acá, nosotros tenemos un gráfico que se los voy a mostrar ahora mismo, que es la unión de todo Santiago, ¿ok? Ya. Y creemos que es una buena imagen para ver la situación región metropolitana completa, ¿ok? Perfecto. Ese gráfico es este de acá, donde está el tráfico total para la región metropolitana, para las comunas que estamos mirando, que son 18. ¿Ya? Y aquí se puede ver efectivamente que el alza o el inicio del relajo, por decirlo de alguna manera, empezó un par de semanas antes de este evento de nueva normalidad que nosotros lo pusimos como el 19 de abril, que fue la primera vez que se habló de nueva normalidad, digamos. Claro. Ahí empieza. Y después siguió, con la nueva normalidad siguió. Siguió y llegamos a una meseta que se mantuvo, que este es todo el periodo de las cuarentenas dinámicas. Sí. Y después se genera la cuarentena general de la región metropolitana, que genera un efecto inmediato, pero después ese efecto inmediato dura solamente una semana. Mira. Y dura una semana, y esto se puede ver sobre todo en las comunas periféricas, porque la gente logró mantenerse en sus casas por una semana. Pero inmediatamente a la segunda semana de cuarentena ya la gente empieza a salir, y ese es un efecto que se ve con más predominancia en las comunas periféricas, pero que se repite en todas las comunas, y como vieron Providencia, Las Condes, Vitacura, que los podemos ver en detalle si quieren, pasó exactamente lo mismo. ¿Tienes detalles de esos dos factores, de las comunas periféricas y del sector oriente, que tuvieron su cuarentena particular al principio? Si nos puedes mostrar, Antonio, por favor. Lo veamos San Ramón. San Ramón cae en la cuarentena general, pero inmediatamente sube. Una semana después, ya inmediatamente sube. Claro. La última semana bajó, que es positivo, pero a lo que voy es que una sola semana la gente logró mantenerse en sus casas y salir menos. Así todo, todavía estamos en niveles de, como decías tú, muy bajos respecto del target, que es lograr este nivel de más de un 60% de movilidad reducida.
Claro, Si pero nos vamos a un Lo Barnechea, por ejemplo, ¿cuál? ¿Me vas a mostrar? Lo Barnechea, A ver, muéstrame ahí. ¿Esta es? Lo Barnechea está acá abajo, que es una comuna con menos tráfico, obviamente, pero acá también se genera una semana, pero se ha logrado mantener un poco más bajo, ¿se fijan? No, Sí, no ha habido un perfecto. aumento considerable del tráfico post el decreto de la cuarentena total. Claro, pero si nosotros miramos con atención, ustedes en su casa, todas esas líneas grises que están atrás, se puede ver que de la cuarentena total todas esas, que usted no identifique cuál, todas tuvieron una baja, o sea, todas reaccionaron y todas empezaron poco a poco a subir. No hay prácticamente ninguna que baje después de la nueva cuarentena, todos tienen una tendencia al alza. Y lo demuestra la general que nos mostraste. Antonio, sí, cuéntanos. No, es que había una que fue deberíamos ver Santiago, y yo creo que es un caso A ver, ícono. sí, pues toda la razón, ¿no? Como una matriz de esta ciudad. Santiago lo ha hecho mucho mejor de lo que la gente piensa. Yo creo que el problema de Santiago es que tiene ciertos lugares de la comuna de Santiago que han generado grandes aglomeraciones de personas. Ya. Pero como comuna, nosotros tenemos muchos sensores en la comuna y como comuna no lo ha hecho tan mal. De hecho, está dentro de las 4 o 5 comunas que mejor lo han hecho desde el total. Digamos, ha logrado casi un 52% de reducción del tráfico. Tuvo una caída tremendamente abrupta y eso probablemente tiene que ver con el cierre de muchas empresas que dejaron que sus trabajadores trabajaran remotamente. Pero después, obviamente, también aquí se ve que la nueva normalidad tampoco fue que le generó un efecto tan gravitante, digamos. Pero hay algunas comunas que efectivamente sí lo hicieron. Nosotros lo que creemos es que a nivel, de nuevo, total de Santiago, hay comunas en que el mensaje se lo tomaron mal y hay comunas en que el mensaje se lo tomaron un poco mejor. Pero eso habla también del dinamismo y cómo en el fondo no se puede tratar a toda la ciudad como una sola cosa, porque Santiago es muy diverso y muy distinto y hay personas con distintas necesidades que han necesitado tener que salir para poder ganarse la vida. Por supuesto, se ve claramente. No sé si tienes a mano porque antes nosotros me estuvo mostrando esto, Antonio, había yo le llamé el ajedrez, un cuadro que parecía muy confuso, pero que era blancos y rojos, cuadrados blancos y rojos. Uno que podíamos ver, no sé si lo tienes a mano, porque en principio no parecía muy amigable para la tele, pero yo creo que sí, porque ya nos familiarizamos con tu temática. Tendrías que achicarlo un poquitito porque es bien interesante, es ese. Mire, sí. Básicamente rojo es que se portaron mal esa semana y blanco es que bajó, ¿no es cierto? Aquí está, pues ahí están. Y podemos ver que es interesante, voy a venir aquí, disculpe, señor director, voy a venir a la parte final. Antonio, un poco más arriba, al principio de tu cuadro, podemos ver, ahí por favor, la granja. Podemos ver, estas son las últimas 3 semanas, desde aquí. Entonces, ¿qué ha pasado el último mes? ¿Qué ha pasado el último mes? Es de aquí hacia allá. Los que están en rojo se portaron mal, y de ahí para allá. Y los blancos son menos casos. Ahí sube con el scroll lentamente para que vayamos viendo con ese mismo último mes cada comuna, para que nos hagamos un panorama general. ¿Se fijan cómo predomina el rojo? Sí, hay un evidente aumento del tráfico desde la cuarentena general. La cuarentena general es esta columna bien blanca que está acá. Sí, ¿okay? Perfecto. Aquí se establece columna general. Esa semana todas las comunas prácticamente bajaron su tráfico. Y de aquí todas empiezan a subir prácticamente. Claro, y a partir de esa semana, que es lo que yo te comentaba, la mayoría de las comunas empezaron a subir constantemente mes a mes, lo que es muy preocupante. Hay comunas extremadamente preocupantes como Independencia, que además de ser una de las peores, o sea, es decir, de las que menos reducción en la movilidad ha tenido, lleva varias semanas aumentando. Bueno, la última semana disminuyó, pero de las últimas semanas 3 aumentaron. Pero ahí Independencia la última semana se notó un porotazo. Venía con alza, y la última semana hizo un esfuerzo y cayó un 6,8% de la movilidad. Eso es correcto. Esa es la épica que hay que generar. Siguen estando, eso es lo que tenemos que lograr, que sobre todo estas comunas que están en la parte alta de la tabla, que son las que peor se están portando, por decirlo de alguna manera, traten de empezar a subir en el ranking y se vayan a las comunas que mejor lo están haciendo, como las de acá abajo, La Florida, Lo Barnechea, Santiago, San Joaquín, Estación Central. Y Puente Alto. Comunas del sector oriente que llaman la atención para mal, Providencia, Vitacura, Las Condes. Imagínense, Las Condes acá ha reducido solo en un 40% su tráfico. Claro. Entonces son dos cosas que la verdad es que la gente tiene que tomárselo muchísimo más en serio y todos tenemos que liderar con el ejemplo. Antonio,
antes de terminar, estos datos van a quedar en nuestra página web para que usted los pueda revisar. Van a entrar en nuestro 24horas.cl. Usted va a poder ver más detalle esta presentación, ¿no es así? ¿Sí? La presentación que acabamos de ver para que las personas revisen sus comunas, ¿no es así, Antonio? Sí, esta imagen principalmente la podemos dejar y estamos trabajando con el equipo Ya. para dejarles la información en el más tiempo, en tiempo real, ojalá en el corto plazo. Perfecto, para que ustedes vayan revisando cómo les está yendo a sus comunas. Disculpa, ¿cuántas pasadas capturan ustedes al día en total con todas sus unidades satelitales? Bueno, eso se los puedo mostrar acá también. Para saber cuán representativo es, ¿no es cierto? Si pueden mostrarnos esta tecnología satelital que es anónima, totalmente anónima, eso está garantizado porque ellos no tienen la posibilidad de seguir teléfonos, sí el Wi-Fi de un teléfono, pero no qué teléfono es. Ah, mira, ahí están mostrándonos. ¿Qué es eso? ¿De quién? Aquí, por ejemplo, ¿ya? Esta es la plataforma en que nosotros podemos ver en vivo todo ese reporte que nosotros les mostramos a ustedes recién. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo elijo una comuna particular como Cerro Navia acá, ¿ya? Yo puedo ver Cerro Navia la última semana, cómo se comportó su tráfico. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en la última semana, respecto de la semana anterior, ha reducido su tráfico en un 29%, que es muy bueno. ¿Y cuántos? Pero acá, ¿sí? me preguntabas por la cantidad de viajes. Entonces, ¿Cuántos si yo elijo viajes un día, capturaron ayer para saber el universo total que ustedes miden? ¿Tienes cómo decirme eso? Sí, vamos a elegir, por ejemplo, una comuna como, no sé, la Florida, que habíamos visto que estaba interesante. Sí. Y el día de ayer, nosotros, para ese satélite en particular, que fue domingo, detectamos 88.000 personas. Ya. ¿Y a nivel Santiago son cuántas diariamente que capturan ustedes? Aprox, me hablaste algo así como... A nivel Santiago, ayer detectamos 1,8 millones de personas. Perfecto. ¿Únicas? Pero lo interesante es comparar esto también Antonio, con el... 1,8 millones de personas únicas o... No, o sea, 1,8 millones de detecciones. Puede haber ida y vuelta a una persona, ¿no es cierto? Puede haber una ida y vuelta. Ya, perfecto. Pero bajo la misma métrica de medición, nosotros podemos comparar con un domingo antes de la crisis, el domingo 8 o el domingo 1 de marzo, por ejemplo. ¿Ya? De 1,8 millones. Y ahí detectamos 3 millones de personas. Mira, 2,9 millones a 1,8 millones. Perfecto. Exactamente. Antonio, ¿qué otras cosas, antes de terminar, qué otras cosas pueden medir ustedes con esos satélites? ¿Hablaste algo de la contaminación y el ruido? Sí, eso es correcto. Nosotros, como les comentábamos, imagínense cada uno de estos puntitos que ven acá en este mapa Santiago es uno de nuestros satélites urbanos. ¿Ya? Acá hay una selección de ellos. La próxima semana vamos a poder mostrar aún más todavía de los que tenemos. ¿Ya? Pero como les decíamos, no solamente vemos la cantidad o contamos la cantidad de personas que pasan, sino que podemos también, por ejemplo, medir la contaminación. Y de hecho hoy día tenemos 185 sensores de contaminación en Santiago, lo que nos hace probablemente la ciudad con más sensores de contaminación del mundo. Mira, qué y eso ¿Y ustedes lo pueden entrar a ver en el link que les voy a mostrar acá, que se llama live.ermov.co. Perfecto, live.ermov. Pueden seguir en nuestras redes sociales también, para que vean también estos links y puedan acceder más inmediatamente. Pero esto, por ejemplo, es la situación en tiempo real de la contaminación de Santiago. Cada uno de los puntitos de colores es uno de nuestros sensores. ¿Ya? Y si uno lo clica acá, esto se puede meter a internet la gente y verlo. Mira. Clique a cualquiera de los puntos que esté más cerca a su casa y usted puede ver en tiempo real cómo está la contaminación. En este caso, celeste es óptimo, que es el mejor calidad de aire estamos que estamos con lluvia y hay menos tráfico, estamos en el ideal de los ideales, ¿no es cierto? Pero ¿es verdad que ha bajado mucho la contaminación? ¿La medición más larga? Lo estamos estudiando. Yo quiero darnos un tiempo para poder analizarlo con más detalle. Evidentemente han habido menos situaciones de críticas, por decirlo de alguna manera, de altos niveles de contaminación, pero no me aventuraría a decir todavía, sin analizar la data histórica, si es que estamos mejor que el año pasado, por ejemplo. Me gustaría verlo con más detalle. Bueno, interesante que las autoridades también se contacten con ustedes. Nosotros queríamos compartir esta experiencia porque esto es minuto a minuto para poder saber cómo se está moviendo la gente en la región metropolitana y poder tomar medidas al respecto, por qué lugares están pasando más y menos personas, para poder fiscalizar mejor, en fin. Y por último, ¿son viajes? ¿Tienen ustedes medido cuán largos son los viajes al tener un Wi-Fi que pasa por 3 pórticos o por 3 unidades satelitales de ustedes, por ejemplo? ¿Y hacia dónde van los viajes? Tenemos cosas bien interesantes como esta. Efectivamente, nosotros detectamos los celulares que pasan en un punto y después los volvemos a ver en otras zonas de la ciudad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo,
esto es una buena noticia en el sentido de que, ¿qué es lo que mostramos acá? Son todos los viajes en que las personas las volvemos a ver en otros puntos de la ciudad. Pero la plataforma nos pinta de verde aquellos clústeres o aquellos grupos de personas que se repiten más. Y por lo tanto, si nosotros limpiamos esto, nos damos cuenta que en la Florida, los otros puntos donde volvimos a ver mucha gente seguía siendo dentro de la Florida. Y eso es algo que hemos visto reiteradamente para distintas comunas de Santiago o distintos sectores de Santiago. Por ejemplo, creo que tengo Roberto por acá. Este es en Puente Alto, Maipú. Entonces, efectivamente, también la mayor cantidad de migración de gente dentro de Maipú, a pesar de que la gente se está moviendo, como se ven todas las líneas grises a los otros lugares de Santiago que hemos visto gente en Maipú, pero después en otra parte, si lo limpiamos, el movimiento de la gente más importante sigue siendo cerca de Maipú. Y eso dentro de todo te habla perdona Matías, para terminar el punto, es que eso te habla de que la gente se está moviendo, pero cerca de su casa. Eso te quería preguntar, si hay una tendencia general que tú puedas identificar como que hay movimientos, pero en general los movimientos son más bien cortos, entre comillas, intracomunales o muy cerca de su comuna de origen. Eso totalmente es así. O sea, lo que nosotros hemos visto es que efectivamente los viajes en Santiago se han disminuido muchísimo en términos de distancia, y si bien no hemos logrado esta disminución tan importante en la movilidad general como esperáramos, sí podemos decir que la gente se está moviendo, pero localmente. Perfecto. Bueno, Antonio García, que es fundador de CitySense, ¿hay alguno de todos estos datos que son abiertos al público? ¿La gente se quiere meter a tu página web para poder revisar? Sí, por supuesto. Pueden conectarse a través de nuestro Twitter o a través de nuestro Instagram. Pueden entrar al sitio web también, que es el mismo que el Instagram, citizense.co. Pero además, para contarle a todos los más techie, nosotros tenemos API, que se llaman, que en el fondo son llaves para poder entrar a nuestras plataformas y ocupar la data que estamos generando para que ellos puedan hacer sus propias mediciones, sus propias proyecciones y jueguen con la data. Yo creo que una de las cosas que más necesitamos hacer en esta época de crisis es que se abra la data lo más posible, lo más transparente posible, con libre acceso a todo el mundo para que todos la vamos a usar y en el fondo de alguna manera usar escuchaba a mucha gente interesante hablar del genio colectivo, pero si no tenemos buena data, no vamos a ser capaces de sacarle puesto. Antonio, vamos a seguir conversando y vamos a seguir conectados para que en nuestro sitio web de 24horas.cl podamos llevarle el pulso a la ciudad. Gracias a esta tecnología que ustedes nos presentan ahora, llevarle el pulso a la ciudad y hacer esta semicompetencia o darle esta épica a cada una de nuestras comunas para que veamos si estamos rebajando los viajes o no. Antonio García, fundador de CitySense, muchísimas gracias por esta conversación hoy en Vía Pública. Muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Gracias, Antonio. Chao, chao. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. La crisis sanitaria y el desafío de educación a distancia están afectando el bienestar socioemocional de las comunidades educativas. CELClass es una plataforma educativa de aprendizaje socioemocional que ofrece actividades, contenidos y herramientas para gestionar la convivencia de educadores, estudiantes y familias. Más información en www.webclass.com, líder en tecnología. Vamos a nuestra pantalla y revisamos qué es lo que está destacado en este momento en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y está que el gobierno proyecta fuerte caída de 6,5% en el crecimiento para el 2020. Esto es un drama. No somos el único país del mundo, pero de poco nos sirve, no es consuelo de nada. Vamos a tener un bajón que no lo hemos tenido hace 30, 35 años. Así que depende mucho de nosotros cuán rápido nos podemos recuperar en la medida que nos cuidemos. Tenemos la entrevista que acabamos de ver también con Antonio García de CitySense y muchos otros temas que usted los puede ver en nuestro portal de noticias. Revisemos qué es lo que ocurre con la temperatura en este momento en la región metropolitana. Aquí llovía como antes. ¿Se acuerda cuando llovía aquí? Bueno, así llovió esta tarde y mira, fíjese que hay 8,2 grados de temperatura. No hace tanto frío respecto a estamos en invierno. Aquí en la región metropolitana en este momento, para mañana y pasado. ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, aquí está. Tendremos lluvia mañana, martes, lluvia máxima probable 10 grados. Y luego el miércoles ya tendremos ahí nublado, pero algunas goterones, tenemos confianza en que pueda llover todavía, 11 grados de máxima. Revisamos otras regiones del país.
Puerto Montt, región de los lagos, tendrá lluvia mañana y una máxima probable de 9 grados. Y Vicuña, región de Coquimbo, tendrá mañana una máxima probable de 13 grados y el cielo nublado. De fondo escuchamos una de las canciones más reconocidas probablemente de Luis Miguel. Hasta que me olvides. A uno le gusta, uno se la sabe, ¿no? Aunque me guste, yo creo que es un gran artista, pero es un clásico a estas alturas. Hasta que me olvides. Bueno, es parte de Aries, el 9º álbum de estudio de este cantante, este tremendo artista mexicano, que fue lanzado un día como hoy, pero en 1993, 27 años atrás. Este trabajo ocupó el primer lugar del Billboard Latin Pop Albums y permaneció en ese puesto durante 19 semanas. Este sencillo recibió además muchos reconocimientos internacionales por las ventas del disco, premios Grammy, mejor álbum de pop latino. Hasta que me olvides, fue escrita por Juan Luis Guerra, el de los 440, para Luis Miguel, y forma parte de este segundo sencillo del álbum. Esta canción alcanzó el número 1 en Estados Unidos, para que usted dimensione hasta dónde llegó este mexicano famoso a nivel mundial. Con Luis Miguel despedimos Vida Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.